que sirven, que muestran al mundo. Píldoras de Fe, Ministerio de la Iglesia Anglicana. Queridos amigos, creo que nadie duda de la importancia de la libertad para el ser humano. El ansia de libertad es innata al hombre y a la mujer, por supuesto. Es algo que se desea, se proclama, en ocasiones se negocia o se priva como castigo. Pero es también uno de esos conceptos que quedan bastante difusos en cuanto a su significado. Porque, ¿qué es la libertad? ¿Qué significa ser libre? Si acudimos al diccionario de la Real Academia Española, nos encontramos nada menos que con 12 acepciones o definiciones distintas, lo cual ya nos pone sobre aviso de la complejidad del asunto. Veamos la primera de ellas, que creo que es la más significativa. Dice la RAE que libertad es la capacidad humana de actuar por voluntad propia. Es decir, poder hacer algo sin estar sometido a nada ni a nadie. Dicho esto, entonces, ¿se puede ser realmente libre? ¿Es posible para el ser humano actuar sin estar sometido a nada ni a nadie, ya sea interno o externo a sí mismo? Si como creyentes acudimos a la Biblia para buscar respuesta a esta pregunta, nos encontramos con algo muy interesante. La Biblia no considera que la libertad sea una capacidad humana, como dice la RAE. De hecho, niega que el hombre pueda ser realmente libre por sí mismo, sino que para la Biblia la libertad es un don de Dios, quien es el único con esa capacidad de ser libre por sí mismo. Veamos un texto realmente paradigmático en este sentido. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 31 al 36, que dice lo siguiente. Entonces Jesús se dirigió a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús replicó, os aseguro que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no permanece en la casa para siempre, pero el Hijo sí. De manera que si el Hijo os libera, seréis verdaderamente libres. Queridos amigos y hermanos, según la palabra, el hombre es libre cuando conoce la verdad y se reconoce en ella, cuando entiende la verdad de que no se ha creado a sí mismo, sino que existe un creador que le ha dado la vida y le llama a transitar un camino hacia una vida plena y eterna. El no creyente puede extrañarse ante esta afirmación, como lo hacen los judíos que no creían en el texto que hemos leído. ¿Cómo que no soy libre? Si hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero. ¿Seguro? ¿Es realmente así? ¿Es el ser humano libre realmente para hacer lo que quiere, cuando quiere y como quiere? Pensémoslo un poco. Claramente el mismo Jesús, como hemos leído, dice no. Versículo 34, os aseguro que el que comete pecado, esclavo es del pecado. El que comete pecado, es decir, el que se aparta de la voluntad de Dios, el que no considera a Dios en su vida, se erige a sí mismo como Dios pequeñito de su propia vida, pensando ser algo o haber conseguido algo, para encontrarse a la deriva y sin brújula en un océano de dudas, de miedos, contradicciones, para las que no tiene cura ni respuesta, y para acabar más tarde o más temprano dándose cuenta de que está viviendo en una mentira. Queridos amigos y hermanos, la verdad libera, la mentira esclaviza, y como diría Goethe, para muchos el más grande de las letras alemanas, nadie está más esclavizado que aquellos que falsamente creen que son libres. Y así es, la mentira, el pecado, nos hace esclavos de nosotros mismos, de nuestras compulsiones, conductas adictivas, deseos de poder y de ser, del miedo a lo que piensen o hagan otros. En conclusión, y en palabras de Jesús mismo, versículo 36, de manera que si el Hijo os libera, seréis verdaderamente libres. La única oportunidad para el ser humano
de ser verdaderamente libre es la liberación, a través de la liberación que Jesús le provee. En Cristo el creyente es libre de la culpa, del miedo, de las cadenas del pecado en forma de adicción. Es libre para conocer a Dios, libre de sí mismo, libre de amar con el amor aprendido de Jesús. Así pues, querido amigo y hermano, mantengámonos fieles a la verdad que encontramos en la palabra y experimentemos la verdadera libertad que Dios nos regala. Y si me estás escuchando y no estás seguro de poder considerarte un discípulo de Jesús, tan solo pide que Él te libere, que provoque un encuentro con Él en tu corazón, de tal manera que la luz de la verdad eche fuera cualquier tiniebla de mentira y puedas experimentar el don de la libertad verdadera que proviene solo de Dios. Oremos. Señor, gracias por haber encontrado la libertad verdadera a través de la fe en Jesús, que nos lleva a atender a tu palabra y convertirla en la luz y la brújula que guía nuestra vida. Queremos, Señor, renunciar expresamente una vez más a una pretendida libertad basada en el engaño y la mentira de poder alcanzarla por nosotros mismos. Solo en ti encontramos libertad y liberación de las cadenas que nos atan a nuestras propias debilidades e incapacidades. Dios mío, ayúdanos a vivir plenamente la libertad en Cristo, a transmitirla, a contagiarla, a compartirla y también disfrutarla, dando cumplimiento a ese anhelo tan humano que en ti alcanza su cumplimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, que la gracia y la paz de Jesús el Señor estén con todos nosotros. He aquí mis pies, mis manos, mi vida, mi corazón. He aquí mis pies, mis manos,